Pues ya estamos todos otra vez. Qué bien, qué bien. Me estabas haciendo sufrir, Antonio. Digo, estás ahí en el pueblo sin internet. Si lo peor es que esta mañana ha venido el técnico de internet a cambiar el router porque tenía problemas de que se me conectaban equipos, otros no se me conectaban, que me daba cosas raras. Y lo ha dejado todo como mucho mejor y ahora me hace esto. O sea, lo ha preparado adrede porque me ha dicho que hay una opción que es ponerme otro router más por 50 euros y así tendría mejor conexión. El Le he caso dicho es que de momento pagar, no. ahí está la clave. Mañana estoy llamándole. Pues empezamos. Pues, ¿qué tal, Antonio? Buenas, muy bien, muy contento de estar por fin con vosotros. Qué ganas y cuánto tiempo y cuántas veces lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Así que Lo hemos deseando intentado, esto. lo hemos intentado, sí. ¿Y tú, David, qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien también, igual que Antonio, igual que tú, supongo, Javi, súper contento de estar aquí. Como bien decís, han sido varios los intentos, pero al final la vida pues, nos va llevando por caminos que a veces nos cuesta volver a entrelazar, pero ya estamos aquí otra vez más en el otro lado de las camas. Y Javi, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues mira, yo como vosotros, tenía mucha ilusión, porque yo creo que hemos parado en un momento bastante bueno para parar, así no hemos hablado de lo que se está hablando últimamente, Mira que habíamos pero dicho que no íbamos a hablar de eso. que no vamos a hablar, que no, que Vale, es vale, únicamente vale. para introducir, que apetecía para desconectar un poco de todo esto. Dices, hostia, vamos a hablar tres bicheros de lo nuestro y nos olvidamos un poquillo de todo lo que está pasando, ¿no? Completamente. Y luego la verdad, pues que hay veces eso, ¿no? Que en la vida ya al final tenemos una edad, no es como cuando éramos pequeñitos, tenemos responsabilidades, incluso obligaciones. Y lo que hablábamos, ¿no? Pues que a veces cuesta organizarse y encontrarse un poquito. Pero bueno, yo creo que al final lo que más ha costado ya está hecho, que era romper el hielo, como está sucediendo hoy, o como dijimos ayer que sucedería hoy, ¿no? Y aquí estamos de nuevo. Pese a las conexiones de internet rurales que nos daban el susto, pero sí, aquí estamos ya por Si, fin. si se quiere, se puede. Pues sí, sí. Y hoy habíamos dicho que no íbamos a tocar el tema tabú, y no lo vamos a tocar, que es el tema este de la ley, ¿no? Eso Y es. vamos a hacer, yo haría lo contrario, ¿no? Esta ley nos está quitando un poco la vida, pues yo hablaría de los mejores, o sea, no sé, es el peor momento que estamos teniendo en muchos años, y yo hablaría de lo contrario, ¿no? De nuestros mejores momentos en esta afición, ¿no? A ver si animamos un poco a la Eso, gente y a ver si recuerdan con nosotros también ellos sus mejores momentos, ¿no? Claro que eso que sí, se han vamos quedado a grabados ahí en la calentarnos. retina. Eso es lo que hay que hacer. Pues ¿quién quiere empezar? ¿Quién abre fuego? Pues mirar, si Mm, queréis, empiezo yo, por ejemplo, pues con algo, que no hay problema ninguno. Pues dale. Ahí de las cosas que más nos han gustado, ¿no? Digamos así, que más hemos disfrutado. o que nos han dejado marcados. O sea, yo estoy acordándome de cosas que no son a lo mejor impresionantes, pero que te han dejado marcado para siempre. Mira, a mí una de las cosas, a medida que empecé a moverme más en redes sociales, me refiero no de aparecer yo, sino de utilizarlas en sí mismas, pues siempre al final vas viendo gente, ves lo que tiene, ves lo que hace. Y para mí, algo que me cambió y que me ayudó mucho para poder averiguar, encontrar información y sobre todo conocer a otros aficionados barra expertos en terrariofilia, ¿no? Una de las cosas que más me ayudó fue a través de las ferias, por ejemplo, muchas veces, o en eventos como los de Veneno que organizó Alfaro y Guillem Limia y todo esto. A mí, una de las cosas que más he disfrutado, de verdad, que más me ha marcado y que más valoro y que más tengo en mente cuando estoy delante de una persona que sigo o admiro, es que ante todo son personas normales. ¿A qué me refiero? Pues eso, que a veces en redes sociales tú hay un bicho que te gusta mucho y de golpe se lo ves a alguien y encima es un criador de éxito o es una persona que crees que no va a querer hablar contigo. Y muchas veces esto para mucha gente puede ser una tontería, pero después de haberlo hablado con otros amigos en petit comité, es como que todos pensamos lo mismo, e incluso los que nos movemos un poquito más en redes sociales lo llevo al otro terreno. ¿Cuántas veces la gente nos dice, guau, es que me daba vergüenza saludarte? Y tú dices, Mm. tío, que soy una persona normal. Pues, tío, para mí una de las cosas que me ha gustado es que gente que para mí eran un referente en la afición de una u otra manera, cuando los he conocido, hayan resultado ser personas de lo más normales del mundo. Sin entrar, claro está, en ser buena gente, en ayudarte en todo lo posible, pero sobre todo
una de las cosas que me ha marcado es eso, o que me ha servido es para romper la barrera de decir, oye, que muchas veces nos confundimos aquí en esto de las redes sociales o en un libro o en un artículo, en un foro, lo que sea, y luego es gente como tú que está esperando dar con gente como tú, ¿sabes lo que quiero decir? No sé si me entendéis por dónde voy. Sí, Sí, claro. sí. Y yo, en relación a lo que tú dices, yo tenía tres opciones para comentar hoy. Va, digo, pues en relación con los animales, en relación con con las personas que he ido conociendo o en relación a los proyectos que he ido haciendo, que también me han alegrado mucho, ¿no? Pero yo quería hablar de lo mismo, de las personas que están ahí, ¿no? Porque es lo mejor que tenemos. Al final, quieras o no, pues pasamos muchas horas con los bichos y es lo que decía Antonio. Tampoco hay grandes momentos porque al final, como lo vives a diario, estás con ellos a diario, pero a veces lo que no haces a diario es conocer gente nueva y estas cosas, ¿no? Y a mí es lo que más me llama, lo que más me llena últimamente, ¿no? Yo este año, disculpar, bueno, yo desde toda la vida me ha encantado visitar tiendas. Hacer turismo de tiendas siempre me ha gustado. Y el problema que hay en Barcelona ahora es que casi no hay tiendas. Antes había muchas, ahora casi no hay tiendas. Es verdad que tengo la suerte de tener al gran Terribilis ahí que me encanta y voy cada semana, ¿no? Pero este año he tenido la oportunidad de salir de mi provincia y fui a Madrid. Fui a ver a Arquito Reptiles, que es... yo tenía muchísimas ganas de verla, ¿no? Yo conozco a Dani, lo he visto en muchas ferias, le seguía por las redes, todo el mundo hablaba maravillas de su tienda. Fui y aluciné. O sea, para mí era como un museo, ¿no? De terrariofilia, lo tiene todo impecable y además que te fuera explicando un poco todo lo que tiene. Hablamos también sobre el Lechanus albino, pude ver su proyecto de Loderma, su proyecto con Varanus acanthurus, Qué proyecto bueno. con Ciliatus, con Rhacodactylus, etc., ¿no? Y además de esta visita que me encantó, que la guardo con muy buen recuerdo, este verano estuve en Málaga y pude visitar a alguien que tenía muchas ganas de verle también, que es a Pepe Cordero, ¿no? Yo recomiendo a todos que visitéis el canal de Antonio y veáis los vídeos que hizo con Pepe Cordero de Snake Room Y eso y era. entonces entenderéis y- por qué tenía tantas ganas de visitar a Pepe, ¿no? Y más de lo mismo, es un auténtico templo aquello de Snake Room, ¿no? Y estuvieron Pepe y Jacobo Quero, súper encima, fue un espectáculo. Las instalaciones, los animales y el trato que recibí, pues un 10. Y estas cosas a mí es lo que más me llena últimamente. Tengo más, luego hablaremos. Yo a Qué raíz de lo que bueno. estáis diciendo, me he ido a mis recuerdos más primeros, o sea, de hace ya demasiados años ya, unos 30 por lo menos. Cuando montaron Animal Center al lado de mi casa, yo me bajaba allí todas las tardes. Era un crío y me bajaba todas las tardes. Y era, por lo que hablábamos, lo que estaba diciendo David de las ferias, de la gente que habla, que la gente muy normal, que todos se apoyaban y demás. Eso por las tardes era una sala de reuniones. O sea, yo había gente, yo el primero, que ibas allí a pasar el rato, no ibas a comprar ni nada, era una sala de reuniones. Y recuerdo, tengo la imagen grabada de un tío que tenía una iguana solo, le compraba de comer a la iguana en el rincón del gourmet del Corte Inglés, venía con un descapotable, le hicimos un terrario a medida que cargamos en el descapotable a un riesgo de que le rayara todo, pero le daba lo mismo porque era su iguana. Y recuerdo verle a él hablando con un heavy, con las melenas por la cintura, las barbas, las sandalias con unas uñas negras de los pies asquerosas, y hablando los dos como si fueran lo más normal del mundo. Y tú decías, estos dos en cualquier otro sitio se huyen el uno del otro, pero allí eran como, o sea, todo lo demás daba igual, era soy bichero. Todas las demás etiquetas que me puedas poner aquí no existen. Y era una cosa realmente interesante. Y recuerdo mucho de esa época porque ahora, gracias a que hago lo de los núcleos zoológicos, pues eso, cuando fui a ver a Pepe Cordero y demás, pues son cosas que tú ves colecciones enormes y bichos impresionantes. Pero yo recuerdo los primeros años cuando yo empezaba con esto, que claro, lo que veías era muchas veces la primera vez que lo habías podido ver. Entonces ibas a casa de alguien y de repente había un terrario que levantaban un coco donde estaba escondido el bicho y había ahí un bicho que jamás habías visto, o sea, y de todo. O recuerdo una de las visitas a un señor que tenía tortugas de tierra y me dijo que tranquilamente pasa la puerta esta y entra, ahí verás a las tortugas grandes. Recuerdo lo primero que vi que fue una sandía con un agujero más grande que un pomelo dentro de la sandía, se le faltaba un trozo enorme.
Y yo me puse a buscar y encontré la tortuga y le dije, ya la he encontrado, mírala, mírala. Y dice, no, esa no es la grande, esa no es Lola. Esta en concreto era una denticulata que debería pesar unos 20 kilos, era gigantesca, pero se puso a hurgar, hurgar, hurgar y sacó de debajo de un matorral una sulcata que pesaba casi 70 kilos. Yo no había visto una sulcata en mi vida y yo creo que no he visto una tan grande en mi vida todavía a día de hoy. Son de esas cosas que se te quedan en la retina para siempre. Son momentos de bichos, pero momentos de personas. O sea, de hecho, luego viajé hasta Alemania con esta persona y son cosas que te marcan, que son para siempre ya. Qué guay. Es que es así, Antonio, ¿eh? Decías esto de Animal Center, de las quedadas por la tarde, y debíais ser unos adelantados al tiempo, ¿no? Porque esto es lo que se hace ahora en muchos comercios. Sí. Cuando ya hay más ambiente, que mucha gente se ha conocido en redes sociales y luego pues han entablado conversación fuera de las redes sociales y son amiguetes, van a tiendas, incluso con los propios de la tienda, ¿no? En Terribilis pasa esto cada día también, el día que llega el alimento vivo. Claro. Eso es una fiesta. Y es lo que tú comentas, la Macedonia que hay ahí de personas es que no tenemos nada que ver los unos con los otros. Es lo que tú dices, nos vemos por la calle y es que no tenemos nada que ver. Pero eso es lo bonito, que es que hablas con gente que es que de otra manera no os habríais conocido en la vida, ¿no? Y habláis de lo que más os gusta. Y lo bonito de esto es que cuando quedas en estas, bueno, cuando asistes a estos eventos que hay multitudinarios o estas mini quedadas en comercio, lo bueno es que nadie te pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de aquello que...? No, no, no. Oye, ¿tú qué tienes? ¿Sabes? Y Sí. vas directamente al grano y te pasas horas ahí hablando sin tener que explicar pues, tu peor día de tu vida y estas cosas, ¿no? Al final es lo bonito, que vas al grano, hablas de lo que más te gusta y con gente que no habrías hablado con ella de otra manera que no fuera esta, o sea, si no A fuera compartiendo una afición, compartir, ¿no? Es, a compartir tu locura, básicamente. Yo además tengo que confirmar lo de Animal Center. Yo en otras ocasiones ya os he dicho que yo siempre lo he vivido todo muy familiar, muy solitario, en el sentido de que yo estaba desconectado, yo renegaba de redes sociales y todo eso. Y ya os digo, yo iba a mi bola a las dos tiendas de aquí del pueblo, como mucho me bajaba algún Alicante, hasta que un día pues empecé a tener trato con la gente de Animal Center, sobre todo con Marianne y esto. Y pues ahí es cuando yo de verdad empecé, fue digamos el primer comercio también que yo vi, donde de verdad se formaba ese vínculo, ese rollo de llegar, de golpe llegar Juan Jónidas, toda la peña pogonera, todos los jequeros de Valencia y de golpe decir, pero ¿qué está pasando aquí? 25 personas, jiji, jaja, el Juanjo por allí, recordaré siempre con su cachimba de sisa y todo eso. Y yo era alucinante, tío, de decir, tío, toda la vida siendo el bicho raro, explicándole a la gente por qué te gustaba todo esto y luego lo que decís, ¿no? Encontrarte en 5 minutos con un sinfín de perfiles diferentes de gente con los que, a pesar de que a priori pueda parecer que no hay nada en común, con una sola cosa, con una sola afición, parece que compartan mucho más que con gente súper afín a priori, ¿no? Así que, además yo también, ya os digo, o sea, recuerdo Animal Center con mucho cariño por eso, porque además de ahí, de esa época, he sacado mucha gente que hoy considero amigos de la afición de este mundillo. a mí me recuerda un poco a los niños. O sea, cuando tú coges, ahora con mis hijos, yo voy a un parque y se ponen a jugar y se arriman a otro niño y están jugando y demás, se tiran media hora jugando, una hora jugando, se despiden y les preguntas, ¿cómo se llama? No lo sé. Daba igual cómo se llamaba, daba igual quién era esa persona. Lo importante era lo que importante para el niño es el vínculo de vamos a jugar. Pues aquí es un poco igual, nos da igual quién es esa persona en la vida real, por así decirlo. Nos da igual si es Eso es. rico, pobre, si es financiero o si es barrendero, da lo mismo. Lo importante es que tenemos el vínculo en común de los bichos y que es algo que tenemos que aprovechar porque es que son bicheros, o sea, es que es una cosa especial. Yo creo que por eso también disfrutamos tanto eventos como Expoterraria, ¿no? Cada vez que vamos, porque es esta dosis de justo lo que acabas de describir, ¿no? De como Es eh, una fiesta, es una fiesta. así, Sí. totalmente pura, sin que nada importe, vas al grano. Sí, yo sé que tú tendrás tus más, tus menos, tus achaques físicos, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás con tus proyectos? Mira, y esto, y a mí me ha pasado esto, y a este lo otro. Y encima, como es tanta gente, que es un no parar de dopamina, por así decirlo, yo es algo que disfruto lo que no está escrito, lo tengo que decir de verdad, que muchas veces es muy intenso hasta el punto de que el momento en que se cierran las puertas, por así decirlo, que acaba el día, es como como si te hubieran pegado un palizón, ¿no? De la intensidad del día, de la intensidad emocional, de la intensidad física, de absolutamente todo, pero
creerme que yo creo que todos los que nos están escuchando entienden a la perfección de lo que estamos hablando, ¿no? Yo he llegado a un punto, y diréis, este tío está sonado, y es verdad que estoy un poco sonado, pero de que yo no quiero tener más amistades que no sean bicheras. Pero lo tengo clarísimo. Yo no quiero. Ya el cupo de amistad, tengo los amigos de toda la vida, los del colegio, los de la uni, y ese cupo de fuera de bicheros lo tengo más que cubierto. O sea, la gente que entra ahora le tienen que gustar estos bichos. Porque yo es lo que quiero, es de lo que quiero hablar. Al final, yo cuando quedo con mis colegas normales, es decir, no bicheros, a veces digo, qué poco me interesa esto. Yo- Yo qué sé, yo cada viernes como con, por ejemplo, muchos viernes voy a comer con Carlos Bolaños y con Josep Canela y siempre se une, a veces se une el Chevy de Spoterraria, Balbi, que es la que monta el tema de sí. Wakisubas y estas, bueno, no sé si se llama Wakisubas, y a veces, Guabicusa. yo qué sé, sí, Wabicusas o como se llama. Y luego al día siguiente, yo qué sé, el sábado estoy con otros colegas, ¿no? Y digo, me aburrís, tío. Me estáis comentando ahora que os habéis pillado un piso, que lo estáis amueblando. Y yo ayer estaba hablando de cómo criar una Morelia viridis. Tío, es que no hay color. No hay color. ¿Sabes? Una cosa que se hacía en Valencia, que se ha perdido y que yo tuve muy pocas oportunidades de ir porque o era pequeño o estudiaba en Cáceres ya y ya no podía ir. Era en la Asociación Herpetológica, que estaba dentro de la sede de la Asociación de Acuariofilia de Valencia. Todos los jueves se reunían a cenar allí un bocata y había un bar, entonces la bebida la comprabas allí y cenabas el bocata. Pues imaginar lo que es todos los jueves ir a reunirte con bicheros, que vas a eso, o sea, vas a hablar de bichos únicamente, y eso era una gozada. Y ahora todavía que hay redes sociales y demás, pues puedes hablar de bichos por redes y por internet y demás. Pero es que antes no, o sea, antes solamente podías hablar de bichos si te veías en persona. Entonces era un lujo, y eso imaginaos que era como un bar con un salón bastante grande, lleno de acuarios enormes, y normalmente siempre había algún terrario. O sea, era como el pequeño paraíso para el bichero. Ese jueves por la tarde era algo, bueno, por la tarde, tarde-noche era algo que, vamos, valía oro. Y la pena es que, bueno, que sí, como muchas cosas se van perdiendo. Yo eso es algo que he pensado, bueno, hace años pensé durante muchísimo tiempo que era montar una asociación aquí en mi pueblo, básicamente para aglutinar o para intentar aglutinar a todos los bicheros que hay aquí, ¿no? Porque sí que es verdad que es esto, pues lo típico, ¿no? Mi pueblo tiene alrededor de 26.000, 25.000 habitantes y pues claro, a mí todo el mundo me conoce, por así decirlo, de si alguien pregunta, un chaval que tiene bichos, pues a mí me van a conocer todos, ¿no? Y encima por mi experiencia laboral, por así decirlo, que está muy metido Sí, en el mundo de niños, con padres y tal. Ahora bien, pero luego te enteras de no, por ejemplo, en la última expoterraria que estuve, de golpe me veo dos chavales de mi pueblo que habían aparecido allí, que conocían a uno de los expositores, que uno tenía camaleones, que otro tortugas, y es como, tío, nunca hubiera hecho relación contigo y a raíz de esto se puede hacer la relación y sobre todo, pues porque muchas veces hoy tenemos la suerte de esto, de tener las redes sociales, tener el mundo digital que nos permite hacer precisamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero hostia, el verte las caras, el liarte, el que se pierda el tiempo ahí sin darte cuenta hablando de proyectos, de qué te gustaría hacer, de qué tienes, de cómo vas, de por qué esto sale, de por qué no sale. Y ya te digo, tío, recuerdo con nostalgia, porque yo sí que sabía de la existencia, no he ido nunca, de esas quedadas que se hacían, había escuchado hablar de ellas, y por eso te digo, lo recuerdo con nostalgia de cuando se hablaba, pero ojalá lo hubiera podido vivir y que sepáis que eso, ¿no? Que durante mucho tiempo me lo planteé, el hacerlo incluso aquí en mi pueblo, precisamente para eso, ¿no? Para irte como al bar de los colegas, como decía Antonio, ¿no? A hablar de lo único que quieres hablar, como decía Javi, o sea que es que encima totalmente. ese era, claro, era un bar en el que solamente se hablaba de bichos, porque era el de la Sociedad de Acuariofilia. Entonces la gente que estaba allí o eran terrariofilio, o sea, de terrariofilia o de acuariofilia o de las dos cosas. Entonces, allí no te miraban raro por hablar de bichos, ahí te miraban raro si hablaban de fútbol. Entonces era un pequeño lujo. O sea, es una cosa que sí, que lo que pasa es que solamente puede aparecer en un sitio muy grande. Yo creo que tiene que salir en un Valencia, en un Madrid, y aún así tiene dificultades para poder hacerlo. Aquí era, porque en ese momento tenía la sede de la Sociedad de Acuariofilia, no sé cómo sería el local, si sería alquilado, comprado o qué, pero porque estaba esa sede ahí que permitía el poder hacerlo. Pero hoy en día es muy caro y muy difícil de poder hacer que algo así sea viable. Yo creo que ahora
ahora todo esto es mucho más fácil. Yo creo que se abrió un poco todo este tema de conocernos más entre bicheros a raíz de los foros. Yo creo Sí. que ahí era aparte de que ya en tiendas, cuando ibas a comprar alimento vivo, pues ya, oye, veías uno por ahí, hablabas, pero a raíz de los foros yo creo que las quedadas bicheras empezaron a crecer, ¿no? Y luego, claro, pues las ferias también empezaron a nacer en esa época, 2005-2006, y yo creo que ahí nos conocimos muchos, ¿no? Pero antes, Antonio, tú esto lo sabrás, yo qué sé, tú ibas a un comercio y tú como mucho hablabas con el responsable de la tienda. ¿Que os comíais la oreja? Sí, pero solo hablabas tú con esa persona, ¿no? Yo no, yo recuerdo una etapa larga de vivir mi afición totalmente en solitario. Hasta, ya te digo, hasta mitad del 2000 largos. Empecé a conocer así a más gente y todo esto, ¿no? Y lo que comentabais de lo de David del bar, o la asociación esta de acuariofilia, ahora que hablaba yo de fauna exótica, yo tuve una idea muy loca y era montar un bar para bicheros, pero solo un bar de bicheros y una pantalla grande en la que fueran saliendo los temas de fauna exótica Ya ves. y que ahí la gente fuese interactuando. Venga, yo tal, no sé qué, era un foro presencial, pero teniendo en cuenta uno virtual y ahí todo el rato, venga, Qué hablando, guapo, bicheros, ¿eh? tal. Eso habría sido un bombazo, ¿eh? La Y era peña peleándose, que el rack es una mierda, yo me cago en tus terrarios naturalizados. eso habría, esas discusiones que se tenían ahí cuando estaba todo muy verde, eh, en vivo, en caliente, con unas cervezas de más eso era para grabarlo, ¿eh? Espectacular, Eso espectacular. habría sido para retransmitir. Ahora habría que hacerlo retransmitiendo en YouTube en vivo, directamente. Unas cámaras arriba, en plan Gran Hermano, pero con bicheros dentro. Hombre, en Expoterraria de vez en cuando se viven cosas. Yo me acuerdo en la última que estuve de Barcelona que hubo movida, que pegaron una torta por ahí y todo, y yo me partía la polla. A mí me lo contaban y decían, la puta, hubiera pagado por verlo, ¿eh? O sea, de decir, de rollo de bar, ¿no? A ver, no sé ni quién fue ni por qué fue, ¿no? Pero sé que fue dentro y todo eso. O luego cuando te ves la peña, sabemos, ¿no? Que siempre hay peñita que se lo pasa de puta madre, ¿no? Que llevas un Everica a tope de birra. Hostia, ver la evolución y cómo se avanza y cómo te hablan de una cosa, cómo de golpe llega un punto, ahora mismo ya me la suda todo, no me hables ni de bichos, ¿sabes? O sea, épico como para vivirlo en un bar completamente ajeno, ¿eh? Hombre, yo las últimas espoterrarias acabo cansado. O sea, y lo digo de verdad, a mí me encanta hablar de bichos, pero esta última que hubo hace un par de semanas, es que aparte de que estaba en el stand de Terriblis, que ya ibas hablando con gente, Claro, pero luego salías a hacer una vuelta, te encontrabas con uno, con otro, ¡buah! No parabas, no parabas, no parabas, y llegó mediodía, eran las 2, caí en igual. picado, y me viene Chevy de Spoterraria, oye, que está la tele, que tienes que hablar. Digo, mira, Chevy, yo estoy hundido ahora mismo. Yo ahora mismo no puedo decir nada coherente, que sí, que no sé qué. Bueno, me tuve que ir a comprar un croissant de chocolate, una Coca-Cola, me chuté ahí Bien de y para azúcar. decir tres palabras, ¿no? Pero acabé reventado de hablar tanto, ¿eh? Y eso hace unos años lo habría deseado, ¿eh? Pero esta última edición dije, me voy a casa, tú. Yo acabo afónico Eso es la siempre. edad que estás a punto de ser tortuguero ya, ¿eh? Ya, ¿cuándo quieres que te mande la primera tortuga, Javi? Aún es pronto, amigos. Eh, Oye, y cambiamos Con ahora a pronto te refieres experiencias. que todavía no has convencido a tu pareja para meter la tortuga en casa, ¿no? Cuando la convenza ya Bueno, sí. no, yo te digo una cosa, si fuera tortugas, mi novia Ah, pues encantada, ¿eh? entonces hay que mandarte tortugas. El problema que el que no está encantado soy yo con No, pero tortugas. A mí me tienes va. que coger tortugas malas, que son como lagartos eh, con caparazón, unas terrapene, unas esternoterus, que son lagartos con caparazón. Esas sí molan. Mira, Terrapene no me habían llamado la atención y hace un tiempo me llegó el libro de Chema y es droga, ¿eh? Vamos, pero Ese libro te mete la droga en el cuerpo de mala manera, ¿eh? Y he estado mirando anuncios, he estado barajando, se me ha subido a la cabeza, sabes ¿eh? que Chema escucha Eh, esto, ¿no? no sé si lo escucha, pero se me subió a la cabeza y estoy. ¿Sabes eso que es mejor no actuar en caliente? Sí, pues prepara el terrario. Porque como vayas en caliente la lías, pues estoy esperando a ver si es un espejismo o de verdad me gustan mucho las Terrapene. Es que yo con Chema había hablado mucho de Terrapene y nunca me había subido tanto este tema a la cabeza, pero ha sido con ese libro, que es una obra de arte, yo recomiendo a la gente que se lo compre y es que es brutal, es brutal. Esas tortugas son la leche, son Son lagartos. lagartos con patas. Y Sí, lagartos sí, sí, malos. O sea, por eso molan. la verdad que sí. Y en relación a animales, a convivencia con animales, al mantenimiento de animales,
¿Algo así impactante que hayáis vivido? ¿Bonito, que os haya marcado el recuerdo? Yo, por ejemplo, y fue en el trabajo, ¿no? Cuando estaba ahí en lo del mundo del veneno, yo una de las cosas más impactantes, porque la había visto en vídeo, la había visto en foto, la había visto en redes sociales, el parto de una serpiente. O sea, para mí eso es espectacular porque es algo a ver, nosotros los que estamos metidos en el mundillo sabemos de sobra los diferentes tipos de reproducción, ¿no? De ovíparo, ovovivíparo o vivíparo. Pero me refiero, por mucho que lo veas, cuando tú ves en directo un reptil parir vivo, concretamente para mí una serpiente, porque no lo había visto con camaleones, por lo que sea, desde hace mucho tiempo que sabía de la existencia, desde hace 10, 12, 15 años, de especies de camaleones que parían vivo, ¿no? Y como que no me llamaba tanto. Pero cuando vi la víbora del Gabón parir los animales, ver que a los 5 minutos de nacer están mudando, cuando todas las serpientes hacen o la mayoría, ¿no? Hacen su primera muda pasados bastantes días, ver cómo bostezaban, para mí eso ha sido de los momentos más impresionantes así de ver, sin duda alguna. Además, una vitis Sí, gabónica. que no es un Sí, bicho pequeño. Eso es rinoceros, espectacular. concretamente. Rinoceros fue. Pero sí, sí, lo mismo. O sea, espectacular verte ese pedazo de bicho y luego comprender cosas de decir, mira lo que tiene la cautividad, que yo, por ejemplo, eso, pues hablándolo con David, yo sinceramente ni siquiera hubiera caído en eso, ¿no? De decir, cuando estos animales paren en la naturaleza, a medida que van pariendo, se van desplazando, ¿no? Y van dejando los bebés por ahí dispersados, por así decirlo. En cautividad, claro, tú tienes que estar más o menos pendiente y en cierta manera es interesante ir sacando las crías, porque la madre con tremendo peso puede llegar a aplastar a las crías. Claro. Entonces, cosas, conceptos, cositas así de lo que os digo, de lo primero, verlas parir en vivo, un bicho así, ¿no? Cómo rompen el saco y salen. Lo que os digo, ver esa primera muda, a mí me parecía alucinante, alucinante. Y luego saber que son animales muy impulsivos y sin embargo, es algo que por otra parte para mí me parece totalmente lógico y tiene todo el sentido del mundo, pero volvemos a que son comportamientos a los que no estamos acostumbrados o que no esperaríamos, ¿no? De ver la sutileza de la madre, de ver cómo un animal que se asusta o que salta a la mínima, teniendo 40 cosas alrededor, no se inmuta, ¿no? O sea, es algo, me pareció precioso y alucinante. Yo creo que los nacimientos son siempre para todos impactantes. O sea, cuando ves nacer la Las primera primeras vez veces, algo, o sea, mm, alguna especie de algo, a ver, si son, no sé, imagínate, ves nacer una Pantherophis guttatus o una Pantherophis obsoletus, pues no hay una gran diferencia, aunque te emocione el ver nacimiento. Pero la primera vez que yo vi nacer un camaleón, que fueron Calyptratus, que fueron de los primeros que se criaron en España, si no los primeros, el primero que nació, nos pillamos un disgusto enorme porque estaba muerto. O sea, nació, salió y se murió. Hasta que 5 minutos después de haberlo dejado ahí muerto al pobrecito en encima de un cacharro, vimos que andaba y se levantaba y se ponía a andar. Y es porque ya desde pequeño se hacía el muerto. Conforme nació, se cogía y se hacía el muerto el tío. O sea, claro, brutal. es el desconocimiento y la impresión de ver, claro, un camaleón. Pues de de los nacimientos, quizás de los que más me han impactado ha sido eso, el ver un camaleón la primera vez. Un bicho tan Yo creo que chiquitín. Yo creo que también. Yo además, la primera especie de camaleón que crié fue Quinjongia boehmei y recuerdo que fueron 164 o 166 días de incubación de unos huevos ridículos que yo solo de mirarlos decía, pero si es que esto se va a deshidratar o se va a pudrir o como entra un colémbolo se come el huevo de lo pequeño que es y yo los tenía ahí, yo los daba por muertos. O sea, de Sí. decir, yo los voy a dejar ahí, pues a ver. Y cuando ya de golpe después de medio año me asomo un día y me los veo rompiendo, digo, esto no puede estar pasando. Impresionante. O sea, justo lo que dices también de los camaleones, que luego también tuve suerte de ver nacer de los que paren vivos y también impresionante ver cómo sueltan la cría, ¿no? Plup, pega, ves cómo se va cayendo de hoja en hoja pegajoso el saco con el camaleón dentro y en una de esas se desgarra y salen. Es alucinante, tío, y sobre todo algo de los reptiles que me parece increíble es el hecho de que sean adultos en miniatura absolutamente preparados para hacer exactamente lo mismo.
con la salvedad del tamaño. O sea, es que es impresionante. La madre naturaleza, cuando te pones a analizarlo, es lo que hablábamos en un podcast, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ciertos animales como a una pogona, pero luego te coges una pogona un día, la miras objetivamente, te pones cerca y dices, y mira qué pinchos, y mira qué apariencia, y mira qué escamas, y mira qué... Y dices, "Buah, si es que es alucinante, ¿entendéis lo que quiero decir? Cualquier Cualquier bicho. bicho, o sea, por eso digo, hasta el más típico, como una pogona, o el gecko leopardo, tú te pones a ver la textura, a tocarlo, a sentirlo, esos ojos, esa cola anillada, gruesa, suave, esas patas con uñitas microscópicas casi, ¿no? Es precioso. Justamente hoy estaba en Terriblis y hablábamos de esto. Había un terrario de unos 3 metros, ¿qué 3 metros? Unos 2 metros aproximadamente, y estaban decidiendo qué ponemos ahí, qué ponemos ahí. Y dicen, hostia, las pogonas. Y había un cliente por ahí, hombre, no, para las pogonas algo así, ¿no? Digo, pero ¿por qué no? O sea, que las tengamos muy vistas no significa que no puedan estar en un espacio De gigante, hecho, ¿no? O que no deberían estar en merezcan, ese claro. espacio gigante. Claro, claro, ese es el tema. Entonces, con Charlie las hemos puesto en el terrario y hablamos de esto. Qué guapas son. Qué Es decir, guapas. es un bicharrazo. Y yo reconozco que lo he criticado, habiéndolo tenido, ¿eh? No sin no Sí, haberlo sí, tenido. Y lo había criticado, ¿eh? Pero es verdad que cuando tú te sientas ahí, lo empiezas a contemplar, dices, es que prácticamente cualquier reptil, menos las tortugas, es un espectáculo. La verdad es que es así, ¿eh? Y ahora, yo que sé, todo el mundo, los ciliatus los tenemos también muy vistos, igual, igual. pero es que tú te pones a mirar un ciliatus Es el más y guapo es que del complejo. Sí, es un extraterrestre. Es el más guapo de todos. sí. O los geckos leopardo, como tú comentabas. Esa colita rechoncha. Y a mí me gustan mucho los nominales. Yo tengo. Mira, la compré un F1, no sé de qué subespecie, pero sí que tiene una apariencia así muy vino Salvaje. de Chequia. Sí, y es que es alucinante. Y mi Montanus, es que estoy ahí y digo, hay bicho más guapo que un Eblefaris. Luego me pongo al lado de otro terrario y digo lo mismo, las Nelson y las Lampropeltis triangulum o Polizona, no sé cómo se llaman ahora. Lo mismo, qué bonitas. Es que al final te pongas donde te pongas, si hay un reptil delante vas a decir lo mismo, le vas a encontrar el qué, porque es que todos son una auténtica pasada. El sábado estaba dando de comer a los bichos y los tengo, la temperatura está bajita ya en la habitación. Las gutatas no falló ni una en la comida. Y te juro que estaba pensando, si es que no hay ningún bicho como las gutatas. Da gusto, o sea, déjate del resto. Yo, gutatas, y ya soy feliz. Y es así, o sea, hay bichos que son más raros, más difíciles de encontrar, más caros. Pero es que todos son maravillosos. O sea, hay bichos que me gustan más, bichos que te gustan menos, pero todos tienen su aquel. Para mí las tortugas también tienen, los E5 son los que tienen menos cosa para mí, los E5 son los que me atraen menos y por supuesto hay grandísimas excepciones. Porque si hay una Buah, por eso corucia o una tilicua, pues Hombre, obviamente te iba a decir, entre dos de mis fetiches que algún día espero y deseo tener, está Corucia cebrata y Tilicua rugosa o áspera. O sea, eso lo tengo yo más claro, aparte de que a mí sí que me gustan. mi, Pero, her- mi hermana, cuando trabajaba en Animal Center, su sueño era tener una corucia. Hasta que llegó una corucia a la tienda. esa El fue la mismo del día, bocado, ¿no? sí. Entonces, el mismo día que la llevó, le pegó el bocado y nunca más, o sea, ella dijo eso, ahí se pudra la corucia, baja a buscarla porque si no, no le voy a dar ni de comer. Pues pero son bichos que sí, que son impresionantes. Yo las he manejado y las he tenido cuando estaba en Animal Center, que se traían con relativa facilidad y no tenían los precios desorbitados de ahora, sin ser baratas. Y la verdad es que era un bicho muy cómodo, porque me acuerdo que colgábamos una rama del techo y la dejabas allí y estaban ellas felices. Una rama, no una ramita, una rama de un tronco. Y estaban allí moviéndose por el tronco como, pues, como ponemos a los camaleones muchas veces ahora. Oye, tú lo has dicho ahora, Antonio, has dicho una cosa que me encanta, yo también lo he pensado mucho. Cuando las curucias no valen lo que valen ahora, no valían lo que valen ahora, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi un pogona, hace 25 años más o menos, valían pasta, ¿eh? Pero todo el mundo, el dinero, o sea, el precio, hace que lo veas de otra manera, ¿no? Sí, Y al final es el mismo bicho que va oscilando de precio. Es decir, hay gente que le va a convencer el mismo bicho de aquí 3 años porque ya no hay importaciones, porque es difícil de ver. Ligodactylus williamsi, por sí. ejemplo. A mí me ha gustado siempre. En la feria me vaya. preguntaba, mucha gente me preguntó, "Oh, qué locura de bichos, no sé qué, pago lo que haga falta". Y antes venían regalados y la No gente, los cogía. bueno, pues no.
Al final es eso, Las, que tenemos que centrar un poquito, las, tenemos que centrarnos, las ¿no? Y corucias, disfrutar un poco de... las corucias en este caso nunca han sido baratas. O sea, antes costaban una pasta, lo que pasa es que ahora valen 3 pastas. O sea, yo no estaban al alcance de mi bolsillo, nunca en mi vida han estado al alcance de mi bolsillo. ¿Qué valían? Unas 30.000 pesetas, Sí, ¿no? una Algo cosa así. así, 30, 40.000. Claro, yo eso no me lo podía permitir. Y estamos hablando de hace 27, 28 años, que entonces era mucho dinero. Yo, yo estoy como... A mí este bicho me fascinaba y antes se veía muchísimo y bueno, ya no se vio en mucho Arquito tiempo. también tenía, ¿no, Javi? Tú que estuviste Tenía, hace tenía un grupo tiempo. de cría. A eso iba. Y cuando fui a Arquito ahora por mi cumpleaños en mayo y vi el grupito de cría, es que aluciné. Ostras, Había, eso, había unos artículos en Reptilia que eran dos números seguidos hacia el final de la sí, revista. era una pasada, que hablaban de una Y una comunidad comunidad. que tenía una habitación de- entera, que tenían sí, relaciones sociales. Eso hace que todavía sea más espinita clavada en mi cabeza de cómo tiene que molar, pero también imposibilita más el tenerla porque, claro, ya tengo muy claro que nunca tendría una corucia. Después de leer eso, yo tendría que comprar 3, 4 corucias para que yo creo empezar a poder tenerlas medianamente bien, con lo cual pues ya ni me lo planteo. la verdad es que sí. La verdad es que esos artículos me pasó lo mismo. Son bichos que viven en comunidad y que si es complicado meter a uno nuevo, también es complicado quitar o que sean de menos en la comunidad, sufren. O Sí, sea, sí. no diría que no son como suricatas, o a lo mejor sí. No sé cómo desarrollado tendrán el cerebro, pero es verdad que es complicado el tema de las comunidades de Curucia. Se zurran mucho si entra una nueva, hay que llevar mucho cuidado. Es apasionante. Ahora, eso sí, te tienes que dedicar casi casi en exclusiva a Yo, ellas, pero a mí me merecería la pena yo hacerlo. cuando hacía clínica con gatos y la gente quería meter otro gato, tenían el problema de que, claro, que el gato que estaba en casa pegaba al otro y demás. Y con las corucias ocurre lo mismo. Yo siempre, para que la gente lo entendiera, les hacía la misma comparación. Digo, porque sean de la misma especie, no tienen por qué llevarse bien. Digo, es como si tú llegas a casa y de repente hay sentado en tu butaca un señor con bigote. Tienes dos opciones, huyes o le estampas. Le Solamente estampo. unos pocos serán capaces de preguntarle quién es usted, qué hace usted aquí. Pues es un poco lo mismo, o sea, tú metes en una comunidad de corucias a otra corucia y ¿qué hace este tío aquí? Si tú metes a todos juntos a la vez, pues puedes tener broncas, pero por lo menos estamos todos descolocados y le preguntas al de al lado qué tal, oye, ¿me puedes ayudar? Pero en una comunidad es muy difícil introducir a uno nuevo. ¿Y vosotros creéis que el tema de redes sociales ha normalizado mucho todo eso? Todo, o sea, todo el impacto que nos daban los bichos antes, los buenos momentos que uno vivía con bichos antes, es que yo creo que ahora normalizamos tanto ver cosas súper complicadas de ver, porque alguien cuelga un reel en redes sociales, o una foto en Facebook, o un vídeo en YouTube de bichos casi paranormales, o crías de bichos que muy pocos crían. Al final se ha normalizado tanto todo esto que cuesta mucho a veces que te impacte según qué cosas, ¿no? Porque antes, cuando estábamos más por los libros, que no había internet y esto, es que cualquier cosa te llenaba, ¿no? O sea, ibas a una tienda y luego decías, gutatas, joder, gutatas, impresionantes. Yo recuerdo era la época de que me compré mis primeros geckos leopardo y me decía el de la tienda, ahora van a venir unos que se llaman High Yellow y yo Ya esperándolos como ves. un bobo ahí, ¿sabes? Como un bobo. Ahora en internet ves tanto o de todo que al final yo creo que te Es, agotas, es, ¿no? Y ya vas un poco con el piloto automático. ahora, si Yo vas a creo, una feria, ¿con cuántos bichos realmente te paras? Yo me paro con todos, ¿eh? Pero es verdad que impactarme no me impactan casi ninguno. Yo como voy corriendo siempre, que normalmente no tengo tiempo para moverme casi, o sea, de hecho, los de Fardacho, como me conocen y saben cuál es mi droga, me traen los libros directamente a mis mesas. eh, yo me doy una vuelta rápida y solamente hay 4, claro, yo no lo veo detenidamente y se me escapan muchos bichos, pero hay 4 o 5 animales que de verdad me llaman la atención, o sea, el resto de animales casi ni los veo y me da mucha pena, o sea, pero es por eso, porque lo han como normalizado, es como, vale, a lo mejor es la primera vez incluso que ves la especie, pero como es una especie que no te llama especialmente la atención y la has visto un montón de veces en fotos y demás, pues bueno, pues ya no te... La ves, la reconoces, pero ya está, no le prestan mucha atención y yo creo que sí que nos ha afectado claro, el tener tantas
tantos conocimientos, tanta posibilidad de ver animales. Yo el primer varano salvadori que vi en persona, que es de los bichos que más me han impactado en mi vida, solamente había visto la foto de una cabeza en un libro. Nunca jamás había visto nada más de un salvadori. Eso y un texto en alemán que traducíamos como buenamente podíamos, que decía que podían medir hasta, creo que decía 3 metros, pero que había unos ingenieros que habían medido uno, no al bicho, sino el donde estaban, que medía 5,60 metros. Y eso lo pone en un libro de varanos, lo ponía esa verdadera burrada. Claro, eso era todo lo que tenía, era como un bicho de fantasía. Es como si te hubieran dicho, vamos a traer a un duende mágico de la selva y aquí lo vas a ver por primera vez. Ahora, claro, ahora ya has visto mogollón de fotos de salvadoris, las distintas variedades de salvadoris que hay por distintas poblaciones, y cuando ves uno, pues sí, y sigue impresionando, pero ya no es como antes, que era como pues, un ser mitológico, casi. A ver, Mira, me ha recordado una historia. Yo, por ejemplo, las boas arcoíris, las vi la primera vez en un libro que tengo por aquí, que se llama Guía completa de las serpientes. Es súper No pequeñito, blanco. está en castellano. Y ahí vi una foto suya y se hablaba nada, 3 líneas en el apartado de boidos y tal. Y dije, este bicho tiene que ser espectacular. Y había una tienda en Barcelona, se llamaba Qualan, que más o menos traía mucho bicho. Y yo se le decía, ¿tendrás algún día epicrates, boas arcoíris? Me dice, a veces pueden llegar, pero es complicado, es complicado. Y estuve así 2 años. Llegaron. Fue mi padre a buscar alimento vivo y se lo comentaron. Han llegado epicrates cencria adultas, pero estas no pueden ser para tu hijo porque eran muy bestias. Y digo, bueno, al menos verlas, ¿no? Fui y ya las había vendido. Digo, mierda. Y al cabo de 1 año y pico, sin avisar ni nada, yo llegué ahí y me dijo, tenemos una epicrates que esta sí que podría ser para ti, porque era muy jovencita. Y cuando vi ese bicho, que solo había visto en un puto libro que la imagen era penosa, o sea, de nitidez, la de revista Reptilia muy bien, pero estas guías antiguas, Sí, sí. cero. Esa sensación no la he vuelto a tener en mi vida. En mi vida, ¿eh? La verdad es que, Me la llevé, claro, después como acabo en no, casa. la verdad es que la información que teníamos antes era remota. Mis primeras serpientes fueron unas Thamnophis sirtalis, no recuerdo ahora la subespecie, Oh, eh, de unido, ¿eh? y toda la información que yo tenía sobre esa especie era en un libro de la que se llamaba era una enciclopedia de animales verde, se llamaba Natura, Enciclopedia de los Animales, y hablaba un parrafito pequeño sobre la familia, de verdad, 8 líneas. Puede que me las haya leído 200 veces, 400 veces. O sea, no sé qué esperaba sacar más de ahí, de información de ahí, pero era lo único que había y era como una y otra vez leyéndomelo por si había un detalle que se me había perdido en 8 líneas. O sea, era difícil perderte detalles, pero continuamente lo leías. Pues, Y yo te digo una cosa, Antonio. Hoy en día hay muchísima gente hay mucha más afición, hay mucha más gente en la terrariofilia, pero está más focalizada en cosas muy concretas. Hostia, está el pogonero, está el de geckos leopardos, está el que se esparicia, pues yo que sé, más en boas, en pitones, tal. Pero al final no tienen, digamos, una visión más completa. Yo creo que los que venimos de antes, los que tirábamos de libros, te chupabas el libro entero y antes de llegar a, yo que sé, al apartado de boidos, de picrates y todo esto, te habías pues yo comido había ahí. chupado todos los géneros habidos y por haber. Entonces, aún me dura el tema de los nombres científicos, los géneros. Al final, no sé, en una spoterraria es muy fácil prácticamente reconocer el 80% de las especies, pero me llegó un juego de cartas que ponía detrás la especie solo de reptiles y mi novia alucinaba. Digo, escoge 5 al azar. Evidentemente eran bastante facilonas, sí. pero las acerté, ¿no? Y al final yo creo que eso, de tirar tanto de libro, nos dio un bagaje que no quiero criticar a los de ahora, ¿eh? Que al final cada uno se centra en lo que le da la gana, porque yo creo que también hemos perdido mucho el tiempo algunos, ¿eh? Leyendo sobre tanto, Sí. yendo un poco por las ramas, pero bueno, al final eso nos lo hemos llevado. El hecho de dedicarle tantas horas a los libros, porque entonces, claro, tú tenías ahora estás en Instagram mirando una cosa o leyendo un artículo en no sé dónde y te pasas a Instagram, luego te pasas a Twitter, luego te pasas a Facebook. Ahí no, ahí estabas con ese libro y no te movías del libro. Entonces al final tu atención la acaparaba el libro y al final lo que había en ese libro tú lo absorbías. Yo Pero si creo te que es paras a que pensarlo, al final los que hemos sido frikis de libros también, era como una manera de darnos y darnos y darnos más ganas, como de calentarnos nosotros mismos en el sentido de
como puede pasar en las redes sociales, que puede parecer que de tanto verlo sea algo medio normal, ¿entiendes? De decir, si yo sé que este bicho no lo voy a poder conseguir o no está a mi alcance económicamente o tal, pero como bien habéis dicho, me he leído, me he visto todo lo habido y por haber. ¿A dónde quiero ir a parar? A que yo creo que a pesar del impacto que tienen las redes sociales, donde hoy sabemos que evidentemente lo buenísimo abunda y parece que es fácil y que el que no tiene dinero no consigue criar un bicho o no tiene la casa de sus sueños es porque no quiere, yo creo que la mayoría hoy, a día de hoy, sabemos lo que hay. Que estemos más familiarizados con verlo implica directamente que a lo mejor nos impacte menos cuando luego lo vemos en verdad. Yo creo que depende, sobre todo por lo que estabais diciendo, ¿no? Porque somos mucha gente los que somos frikis, los que somos bicheros y los que sabemos lo que hay. Yo os pongo un ejemplo. Las Simalia boeleni, las que son blancas y negras, no sé si las conocéis. Como para no. Las, Sí, tanto. ¿Vale? Pues bueno, tú te pones a ver redes sociales, te pones a ver la gente de Reptilink y un par de criadores o tres más que hay por ahí y dices, buah, sí, aquí parece que el que quiera tiene un bicho de estos o que son fáciles de criar. No, señores, ni mucho menos. Entiende lo que te quiero decir. Cuando tú si eres consciente de la realidad, un animal es difícil de criar y evidentemente a medida que los tiempos avanzan y el conocimiento aumenta, se estabiliza la reproducción de X especies en cautividad, ¿no? Pero eso no significa que criar una viridis hoy sea fácil, ni mucho En menos. No, no es absoluto. como animales, y en la vida van a ser animales que digas, yo junto y esto copula, como podrían ser unas pogonas o unos gecos, ¿sabes? Independientemente de las condiciones en las que estén, como aquel que dice, ¿no? Son animales que son muy, muy complejos. Entonces yo, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, yo a mí los animales que más me suelen impactar suelen ser los que son más difíciles de criar y no me importa el precio. Y con esto también, y volviendo a lo de Spoterraria, yo por ejemplo soy muy contrario a lo que tú decías, Antonio. Yo voy y yo me quedo loco y hay mogollón de especies que las he visto 80 veces que son mega típicas, pero cada vez que las veo me tengo que aguantar las ganas locas de decir, se viene a casa, se viene a Pero casa, ¿sabes, Me he ¿sabes? hecho ¿sabes viejo cuál yo. es el kit de la cuestión? Yo creo que el kit de la cuestión está en que en ferias como Spotify hay que entender que es un día al año, que esos animales únicamente pasan horas en esas tarrinas. Entonces no luce tanto ese animal en ese, digamos, Claro, claro. espacio provisional para un rato. Pero esos animales, luego tú los ves en cualquier comercio especializado o en casa de un amiguete tuyo que los tenga en un terrario bien plantado, bien montado, Y y los cambia la quieres, historia. y los Ese es el quieres. tema. Yo creo que el modo, yo cuando por ejemplo trabajaba en Terribili siempre decía, es que los animales donde están los terrarios más vistosos, ese animal gusta más. Claro, Porque es el completo, Claro. porque esa gente ve lo que, no ve el animal, solo ve lo que puede tener en casa, ese pequeño ecosistema bien montado. Entonces, por eso yo creo que cuando voy a Spoterraria a veces no me impactan tanto los animales, porque claro, los ves ahí como de paso, ¿no? Están digamos que un espacio provisional para un rato, que es acorde a lo que ellos necesitan, pero no lucen tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el kit de la cuestión. Que luego cualquier bicho, tú lo ves en un terrariete bien montado y a ti, vamos, es lo que decíamos antes, nos gustan todos. y como Luego, lo encima que lo puedas decíais, toquetear un poco, ya lo tiene absolutamente todo, me refiero. Que eso también puede ser un problema para mucha gente, que tú ves un animal, lo mismo que decíamos de impactar, ¿no? Ves, o tú hablabas, por ejemplo, del Salvador y Antonio, tú te ves ahí a alguien como Charlie Rock, aquí, nuestro amigo sí, mexicano, manipulando sus pedazos de bicharracos y dices, ah, qué fácil, luego qué pasa. Y eso a mí me ha pasado mucho, o sea, me lo ha contado mucha gente con los tupinambis, de decir, a raíz de ver los vídeos han pillado un tupinambis, que es una especie relativamente fácil de amansar, por así decirlo, y os puedo decir que casi el 50% de la gente que se lo pillaba lo devolvía, lo cedía o lo vendía porque el bicho no había manera de hacerse con él. Con cuan- esto me refiero a que al pues, final en las redes sociales, pues eso, pues se ve lo que se ve. O cuando vamos a Spoterraria, pues evidentemente los animales están ahí como están porque no pueden estar de otra manera, ¿no? Pero ya entra un poco a reflexión de cada uno, pero vamos, yo creo, vuelvo a decir lo mismo, que cualquiera de los que somos así bicheros multiespecie, por así decirlo, tenemos que ir diciendo, no pares casi, porque como te pares enseguida le vas a sacar el encanto al bicho más común que te puedas echar a la cabeza. no, no, sí, a ver, si soy yo, por supuesto. Lo que pasa es que ya, yo también como creo que voy con la idea de Antonio no puede meter más bichos en casa, pues entonces vas tirando como a
a piñón rápido y ya está. Por lo que dices de los tupinambis, con los tupinambis ocurre, pero con los que es impresionante, que es la locura, con los Varanus niloticus, los varanos del Ya Nilo ves. y los ornatus, la gente además los oyes a todos, no, voy a hacerlo manso porque no sé cuántos, no sé menos. Solamente conozco uno que de verdad es manso, el resto para nada. Telita, claro. Y luego, Y no es el tuyo, no, ¿no? el mío no es manso ni por asomo. O sea, sí es cierto que cuando la coges, la pobre se asusta tanto que se queda ahí paralizada. Pero tampoco me gusta, o sea, es un bicho que se queda estático y a mí no me mola, no me gusta tampoco estar Oye, así porque sabes que y está asustada. vuestros animales son, o por ejemplo, respecto a cómo vosotros cuidáis a vuestros animales son más dóciles o más salvajes? Yo por el mío, por ejemplo, los míos son mega salvajes. Yo no soy de toquetear, soy de poner, quitar comida y tocar lo mínimo. Y al final es lo que me gusta, pero por curiosidad, ¿vosotros sois así más de manosear o os Yo gusta no, yo, también yo no verlos toco a los asalvajados? bichos, yo toco a los bichos únicamente para limpiarlos y en terrarios, por ejemplo, los acanthurus, que están en terrarios muy grandes, que simplemente tengo que meter la aspiradora para limpiar y aspirar las cacas y demás, yo ahí los cojo pues, cada año, una vez al año. O sea, no necesito cogerlos más. Si les veo algo, o incluso menos, o sea, si yo les veo que están físicamente bien, que no les veo nada atípico, y yo ni los cojo. O sea, hay bichos que no los he cogido desde hace muchísimo tiempo. De hecho, tengo una carinata, una Elafe carinata, que me propuse hacerla dócil. O sea, me propuse a Antonio, la vas a manejar todas las semanas y que va, es una salvaje, como si fuera una grapadora. Si me descuido, se me come por los pies. Pero en realidad es que me gusta. O sea, he de reconocer que me gusta tener algún bicho que me dé un poquito de alegría. Yo tampoco, yo no toco nada. Y, y suerte que tengo bicho pequeño, porque cualquier persona que intente meter la mano en alguno de mis terrarios, en un 80% se lleva el bocado. Eso segurísimo. Desde los Eublepharis tengo un Montanus que es, yo creo que es cruzado con varano o algo. Es que es un todoterreno, es una locura. Me encanta que sea así, porque es una barbaridad. Tengo una hembra de Eublepharis que también es malísima. El Imiteconix, el macho, malísimo. No, hombre, De las Nelsoni, 50% de las veces te muerden, pero bueno, es una Nelsoni, mide 1 metro, no mide más, ¿no? Pero es que no las manipulo. Es verdad que las Nelsoni sí que me gusta más manipularlas, no sé. Las serpientes a veces pues las saco y todo esto, pero aún así son movidas, yo, son bastante yo no lo nerviosas. manipulo, pero en realidad de mis bichos creo que me puedo fiar de casi todos. O sea, hay un par o tres que no me fío porque sé que me pueden pegar mordisco, pero el resto a Carinata, a Niloticus y luego hay una obsoleta que tengo que contarle que no va a ir con comida. Una vez sabe que no hay comida, ya también me deja manejarla, pero esa, por ejemplo, no se la dejo en la mano a nadie que no sepa de verdad lo que está manejando. Pero yo el resto de bichos, sí, el resto de bichos se los puedo dejar a cualquiera. No hacen nada. Otra cosa es que No, me fíe yo pues. del que lo esté manejando y entonces no se los dejo. Pues yo los Pero míos no. Yo, por ejemplo, los gecos gárgolas los tengo todos asalvajados. Y luego, por ejemplo, tengo los hidrosaurus, que tampoco te van a hacer absolutamente nada, pero con lo nerviosos que son no y es. como se tiran, yo te digo que cualquiera que meta la mano ahí, si no está acostumbrado, el susto se lo lleva. Y luego las diamantinas no te perdona ni el macho ni la hembra. O sea, en cuanto metas la mano, aunque las Y te saques con cosen. gancho, las tienes no dudan, no son malas, pero ya os digo, como tampoco las he tocado, cada vez que las he No. sacado me han intentado pillar. Y luego las caninus, os diría que me fío más del macho que de la hembra, pero son animales pues que tampoco, que es que no quiero ni tocarlos ni nada, que No, están ni, ahí a ni te su puedes bola y fiar poco más. porque un mordisco, una caninus puede ser divertido. No, y luego aparte, que es lo que hemos hablado, ¿no? Muchas veces también, yo sé que yo es fácil que pegue el tirón con la mano y que vaya, sabemos también los problemas que tienen estas en la boca, la facilidad muchas Sí. veces y tal, que aún así a mí No, me ha ido no, bien, pero bueno, y si es una caninus y tiras de la mano, el destrozo que tú te haces es muy majo, ¿eh? sí, O sea, sí, es un no, bicho que hay que tener completamente, con cuidadito. Por todo. completamente. Bueno, ya llevamos casi una horita y yo quería hablaros de un momento que va a ser espectacular, pero que aún no ha llegado. Chan, chan, A chan, ver, nos chan. estás dejando. ¿Lo queréis saber o no? Venga, No, va, mejor lo dejamos tírame. para otra. No, es que esto habrá que continuar en otro podcast. Así les dejamos. Y es cuando esta ley nos haga adelante. Ahí está. Hombre, Antes yo, era muy reticente de eso, pero ahora soy bastante más positivo.
Y Pero yo lo soy muy dejamos aquí, optimista. pero lo dejamos aquí, Pero- para no liarnos. Lo celebraremos, Solo pero una, yo soy muy... solo una ¿Vosotros? cosa, hay que hablar de otras cosas antes, porque lo de la ley vamos para muchos, muchos meses todavía. A Sí, seguir disfrutando, sí. a seguir disfrutando de los Por eso bichos, que hay que coño. grabar otros cuantos podcasts antes, porque si no, o sea, habrá que hablarlo, pero mucho más adelante. El primero de la nueva. Pero yo creo que lo celebraremos eso, ¿eh? Yo Sí, creo que no, sí. eso hay que hacer una fiesta, o sea, no sé cómo. ¿Sois optimistas? Sin Sí. entrar en detalle, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Yo sí. Depe- Ahora sí, antes no. Ahora más. Depende del día y el momento. Yo sabéis que tengo muchos datos, me pasan muchos datos y todos se tienen que coger como con pinzas y hay días que te dicen una noticia que dices, mira, ya está, solucionado el problema. Luego tienes otro y dices, ya la estamos liando. Es que es política, entonces es muy complejo todo. Entonces puede que se nos lleven por delante porque interese Ya montar, hablaremos, ya darle 2 hablaremos. años más a una central nuclear. O sea, es que es, Sí. pues Es una ruleta rusa. Sí, es muy verdad, complejo. sí que es verdad. Pero yo la verdad es que soy bastante optimista. Y nada, si queréis lo vamos dejando aquí, una horita de podcast, o queréis ampliar algún detalle más. Yo creo que está bien dejar aquí a la gente con la cara. Ya es un podcast un poquito más largo de lo que solemos hacer. Y para poner el ánimo en la gente, que se vuelvan a poner al día con al otro lado de las camas, yo creo que está bastante bien. Yo lo que me gustaría es dar gracias a toda esa gente que seguro que a vosotros os ha ocurrido igual, que me han estado insistiendo el cuándo Vaya. volvéis con el podcast, cuándo volvéis con el podcast. A mí también con el YouTube, encima ahora llevo unas semanitas también de parón con las redes y espero que esto me sirva un poco de ánimo para volver a dar guerra. Yo estoy seguro que sí, Antonio. Yo ya había notado que habías aflojado con Es- las redes, pero No, digo, bueno, no, es por tema de curro, que estoy muy, muy saturado. La semana que viene me toca viajar mucho también, pero yo creo que después tengo un poco ya de vida más normal. Entonces ya volveré al ataque. bueno, te tendremos por aquí de vez en cuando. Sí, no, aquí sabes que tú me das 2 palmas y yo aparezco. O sea, Pues nada más, pues Pues lo nada. dejamos aquí y nos veremos de aquí. Ahora ya no, yo no me atrevería a decir periodicidad o frecuencia, pero nos iremos viendo. Estén digamos. atentos. Exacto. Pues nada, un abrazo, David. Un abrazo muy fuerte, Javi. Antonio, un placer volver al Qué ruedo gustazo. con vosotros. Y que al final el internet nos haya dejado. Exacto. Pues nos vemos al otro lado de las camas. Hasta pronto. Un abrazo.